¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen en este corte de caja político, arranque de semana, corte de caja político como todos los lunes y los miércoles. El día de hoy me acompañará el periodista Jesús Ruiz con temas de la agenda nacional, estatal, con temas que esperemos sean de su interés. Vamos a platicar sobre la relevancia o no de la Cumbre de las Américas que ha puesto el presidente López Obrador en la agenda nacional desde hace algunas semanas. También lo que sería el tema que tiene que ver con los médicos cubanos que tanto ha llamado la atención, el debate si realmente existen médicos mexicanos no dispuestos a irse a radicar a zonas rurales, a zonas marginadas. ¿Es real esto? Vamos a platicar de este tema también. Otro de los temas de la agenda, se cumple un año de la muerte del ex procurador Abel Murrieta. Vamos a platicar qué ha avanzado, qué no se ha avanzado en ese tema relevante. Continúa desafortunadamente la violencia contra los periodistas en nuestro país. Creo que es otro tema que vale la pena darle seguimiento. Y en el temas locales arranca lo que sería el proceso para la renovación de la dirigencia del PRI en Sonora. Temas de la agenda para el corte de caja político del día de hoy. Arrancamos corte de caja. Bienvenidos. Bien, un gusto que nos acompañen en este lunes, arranque de semana de lunes de corte de caja político, como todos los lunes y los miércoles. Y el día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe aquí en la mesa mi amigo, el periodista Jesús Ruiz, que ya está por ahí conectado, así que le doy la bienvenida nuevamente al tocayo Jesús Ruiz. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Un gusto saludarte, tocayo, como siempre, aquí en este corte de caja político. Temas allí, pero comentábamos ahorita en el arranque de la agenda, pues bueno, la relevancia o no de la Cumbre de las Américas, ¿es realmente tan importante o es simplemente por ahí un distractor, como hablan algunos de este tema? Por otro lado, también es real que los médicos mexicanos no quieran irse a zonas marginadas, a zonas rurales. Es un tema que realmente requiere, en este caso, el apoyo de los médicos cubanos. En el tema de también local, también un año se cumple del asesinato de Abel Murrieta. ¿Qué se ha avanzado? ¿En qué vamos en ese caso tan relevante en cuanto a lo que fue el alcance mediático de ese caso hace ya un año? También continúa la violencia contra periodistas, tocayo. Es un tema que desafortunadamente sigue afectando a todo el gremio periodístico a nivel nacional. Y también el tema de lo que sería el cambio de la dirigencia del PRI. En ese primer tema, tocayo, lo que sería la Cumbre de las Américas, ¿es realmente tan relevante este tema o es un tema más mediático? ¿Cómo ves este tema que trae en la agenda el presidente López Obrador desde hace semanas? Bueno, la reunión en sí, pues obviamente es importante, ¿no? Porque se trata de definir los puntos finos de la diplomacia entre América Latina y Estados Unidos y Canadá, pero más en el entorno que está ahorita mundial, ¿no? Por lo de la invasión a Ucrania, por la definición de los gobiernos que se ha visto en Europa y que a pesar de la distancia también requiere una definición por parte de los países latinoamericanos. Hemos visto ahorita no solamente de México, sino de otros países que han mostrado posturas, vamos a decir, reticentes a la convocatoria de los Estados Unidos. Y yo creo que, a final de cuentas, esto también envía un mensaje a Estados Unidos de que, pues, también tiene que voltear hacia el sur. Estados Unidos mantiene relaciones de primer nivel con los países europeos, con algunos países asiáticos, no se diga en el Medio Oriente, pero realmente es poco lo que voltea hacia América Latina, a excepción precisamente de México, con el que tiene pues un tratado de libre comercio junto con Canadá. La importancia, yo creo, para Estados Unidos estaba en que los países latinoamericanos, esperaba yo creo que se definieran como aliados de Estados Unidos, pues, pero hemos visto que, para sorpresa, creo yo, del propio gobierno de Estados Unidos, pues México ha encabezado esta especie de rebelión o de decir, oye, no estamos así tan fácil, ¿no? Al primer tronar de dedos nos vamos a ir corriendo hacia Estados Unidos. Por supuesto que uno también pensaría y diría que en el caso de México, uno diría también, oye, pues más allá de cuestiones ideológicas, de lo que cree el presidente, del círculo que lo rodea, pues está primero el interés nacional y sin duda que el interés nacional está con Estados Unidos
y no está con Rusia y no está con los países del eje socialista de América, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, ¿verdad? Entonces, uno diría que por cuestión práctica, el país, es decir, el gobierno mexicano debería estar reforzando la alianza con su principal socio económico y de quien tanto dependemos. Solamente en cuestión de las remesas, mi querido tocayo, 50,000 millones de dólares no son para despreciarse, porque en un caso de un extremo en que las relaciones entre México y Estados Unidos se deterioraran al punto de imposición de sanciones económicas por el vecino, pues imagínate nada más que pusiera restricciones al envío de remesas a nuestro país, y ni se diga ya de otras medidas como la imposición de aranceles, y todos son temas que tú más bien dominas, y cómo nos pegaría pues a la economía de México. Entonces creo que está ahorita no vamos a decir que medición de fuerzas, porque sin duda pues el fuerte es Estados Unidos, pero creo que sí es un llamado de atención para los norteamericanos, para decir, oye, pues es que volteas hacia América Latina nada más cuando ahorita requieres solidaridad, ¿no? Por lo que se está viviendo ya con Europa y con Rusia, ¿no? Claro, ¿no? Y que viene siendo el evento que realmente reúne, en el caso de esta reunión, que básicamente las Américas, pues que reúne a todo lo más importante, a todos los países de América del Norte, del Sur, América Central y del Caribe, y bueno, ya tiene pues de alguna otra forma una historia detrás de todos estos países con los que hay conflicto en los Estados Unidos, un evento diplomático más ad hoc siempre a lo que son pues, las prioridades del gobierno de los Estados Unidos, pero como bien comentas tú, tocayo, hay un tema ahí en el que se tiene que hacer un balance entre pues un tema discursivo, en este caso del presidente López Obrador, pues vamos a llamarle de guiñarle el ojo a la izquierda, a los países de la izquierda del hemisferio americano, pero por otro lado también la conveniencia de tener las relaciones con nuestro principal socio estratégico económico, los Estados Unidos, y que de alguna otra manera pues estos tipos de temas pues se ven como que a lo mejor es un tema de diplomacia. ¿Hasta dónde tú crees que vaya realmente a estirarse la liga en este tema? Muchos lo catalogan simplemente como un tema mediático, que no a muchos les interesa realmente lo que suceda en esta cumbre, son de buenas declaraciones, buenas intenciones, pero que no va más allá, y que simplemente sería un distractor más de parte del gobierno federal este tema, pero que no habría al final un estiramiento de la liga tan grande como muchos esperarían. Vamos si quieres, para que nos contestes esta pregunta, regresando rápidamente a este corte, y le entramos a esta tu visión sobre esta perspectiva. Vamos a un corte y regresamos aquí a Corte de Caja. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Un gusto que nos sigan acompañando, como siempre, pendientes de sus comentarios en nuestras redes sociales de Corte de Caja, que ahí la estamos viendo en pantalla, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram, en el propio portal cortedecaja.com, siempre pendientes de sus comentarios sobre los temas que vemos aquí en Corte de Caja. Y tocayo, te hacía la pregunta antes del corte sobre lo que sería realmente la trascendencia de esta cumbre de las Américas. De manera específica se señala incluso en el propio sitio de esta cumbre, que se va a llevar ya en junio, prácticamente ya en unos días más, es analizar y debatir sobre los problemas y desafíos que enfrenta el continente americano, todo en general, ¿no? Así como afianzar la integración hemisférica y la responsabilidad nacional y colectiva, a fin de mejorar, comentan, el bienestar económico y la seguridad de los ciudadanos de los países participantes. Un objetivo muy general que parecería pues algo trascendente para todos, pero que finalmente muchos dirían que son pocos serían los resultados tangibles que se han dado durante los últimos años, de esta cumbre. ¿Consideras tú que realmente se puedan lograr temas importantes, trascendentales, avances, o simplemente es relaciones públicas, temas de cordialidad entre países, y que no sea realmente temas de fondo? No, claro que sí se tocan temas de fondo. Lo que pasa es que muchos de los temas de lo más importante no necesariamente están en la exposición pública, ¿no? Ni están ahí sobre la mesa. Esos son los que se reservan allá, puesto ahí tras bambalina, ¿no? Donde Exacto. Se arreglan eso. Pero en el escenario actual, yo creo que esto es una oportunidad para los países latinoamericanos precisamente de llamar la atención y de establecer nuevas pautas en la relación con los Estados Unidos. Insistiendo en lo que decía ahorita, John, que Estados Unidos ha puesto sus grandes intereses globales principalmente en el otro continente, pero no en el continente americano. Es decir, nada más hay un dato, hay creo que 6 embajadas en países latinoamericanos que ni siquiera hay embajadores, están vacantes, pues, ¿no?
Eso habla de la importancia que le ha dado Estados Unidos, o la poca importancia, más bien sería que le ha dado Estados Unidos a sus relaciones con Latinoamérica. Por otro lado, en esta situación, reitero, yo lo veo como oportunidad de los países latinoamericanos de estrechar relaciones con el gigante de América y sacar provecho. En lo que decías tú ahorita de estirar la liga, ¿qué tanto llevaría esto el gobierno mexicano? Pues precisamente es donde está el arte de la política, mi querido Jesús, en saber estirar la liga lo más posible, pero sin llegar a romperla. En eso está la habilidad de la diplomacia, y yo espero, tengo el deseo de que sean sabios los diplomáticos mexicanos, porque lo que dice López Obrador mucho es para el consumo interno nada más. Es decir, lo que habla en la mañanera, lo que dice en sus declaraciones, pues van esto para su base, ¿no? Porque es una base de izquierda que tiene resabios históricos con Estados Unidos, pero otra cosa es la forma que da trato al embajador y cómo se recibe a las misiones norteamericanas, como la que, por cierto, va a llegar, ya se anunció que viene otra nueva misión a negociar precisamente con México esta posición sobre la Cumbre de las Américas, ¿verdad? Exacto, y en ese sentido, tocayo, de la trascendencia que pudiera tener esto de alguna otra manera, pues también siempre está vigente de alguna otra forma el comparativo con la situación que se dio a conocer recientemente de las declaraciones de Donald Trump respecto al tema migratorio, que estuvo fuerte ese tema, y donde él habló que prácticamente nunca había visto doblarse a alguien tan rápido, refiriéndose en este caso a Marcelo Ebrard, y por eso ahí nos pondríamos ahí en ese contexto de si hasta dónde estaría dispuesto a llevarlo México. ¿Qué pasaría en un momento dado si México de alguna otra forma en este tema que a lo mejor no tenía la trascendencia por las sanciones que podían en su momento tener por el tema de la crisis migratoria, en ese tema de las sanciones que pudiera haber, sería más un tema político? ¿Qué pasaría si México decide no asistir? Bueno, allí yo creo que sería, en caso de no asistir, México, yo no creo que no vaya a asistir, la verdad yo creo que es, como digo, es parte de esto, de estirar la liga, porque sería una ofensa muy grande para Estados Unidos o para el presidente Biden que uno de sus principales socios comerciales, porque los principales socios comerciales en América, en el continente de Estados Unidos, son Canadá y México. Exacto. Y que uno de ellos pues desprecie al gobierno norteamericano de esa manera, pues la verdad que no lo veo. Yo creo que es más esta situación, como te digo, de tratar de en ese estira afloja sacar alguna ventaja, negociar otras posiciones, negociar otros temas que están por allí escondidos en la relación comercial, en la relación política. Hay que recordar que también está muy tirante la relación con Estados Unidos ahorita por el tema de la DEA. La decisión del gobierno mexicano de prácticamente expulsar pues a los miembros de la DEA y a sus equipos con todo y aeronaves, etcétera. Si bien no ha sido una declaración pública así de expulsión, pero en los hechos así se ha reflejado, pues eso está tensando mucho la relación allá, sobre todo mi querido tocayo, con los llamados grupos de los halcones, ¿verdad? Que en Washington, es decir, los radicales de la derecha de Estados Unidos, que obviamente ven al gobierno mexicano mal como aliado del narco, como aliado de los grupos procomunistas en América, y sin duda que esos grupos también representan un poder allá y ejercen presión, pues como ya lo hemos vivido, como lo hemos sabido. Como te digo, te reitero, yo pienso, la verdad, que no va a llegar a tanto. Yo pienso que México sí va a asistir, pero será después de que se negocie en lo oscurito, como siempre, ¿verdad? Claro. Adentro del palacio, adentro de una oficina, donde quieras, pero ahí es donde realmente se arreglan. Y luego ya vienen declaraciones públicas, etcétera, que no necesariamente reflejan lo que se dice allí en el interior de las oficinas. Lo que realmente sucedió, ¿no? Tras bambalinas, como bien comentas, claro, que ahí es donde se debaten realmente los temas importantes, y también muchos de los ojos puestos en Marcelo Ebrard, que finalmente él, como encargado de la política exterior y siendo también un precandidato para la candidatura por Morena, pues ya con el antecedente del tema migratorio que platicamos, pues muchos ojos estarán puestos sobre él en la forma como de una u otra forma interactúe y maneje este tema, y la forma como lo vaya a comunicar, ¿no? Seguramente va a ser de interés durante los próximos días. Pero
Pero si te parece, tocayo, Sin vamos duda, a una pausa y sin entrar a duda otro para tema Marcelo también Ebrard es una de relevancia. oportunidad, ¿no? Exacto, y otro tema de relevancia también internacional que tiene que ver con las relaciones con Cuba y lo que sería ese llamado de apoyo de parte del presidente López Obrador en el tema del gremio médico. Vamos a platicar sobre este tema, regresando al corte, estamos en Corte de Caja Político. Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Político, en este arranque de semana, lunes de arranque de Corte de Caja Político. Y tocayo, platicamos ahora del otro tema que también ha acaparado ahí el interés de la agenda pública, la agenda de gobierno, y tiene que ver con este apoyo que estaría pidiendo, en este caso el presidente López Obrador, el gobierno mexicano, de médicos cubanos para cubrir lo que él llama pues una falta de médicos en zonas rurales, zonas marginadas de nuestro país. Esto ha generado un debate muy amplio en diferentes sectores, tanto desde el punto de vista médico-técnico como el punto de vista político. Bajo tu óptica, este tema es realmente una necesidad, el tema desde el punto de vista técnico, realmente los médicos mexicanos de entrada sí se batalla o se niegan a irse a estas zonas rurales marginadas y no le dan esa prioridad como debieran a lo mejor de poderse atender para poder subsanar esa deficiencia de médicos. ¿Cómo ves tú este tema? Si realmente es un tema de que es una mezcla entre un no interés de médicos mexicanos y realmente un requerimiento desde el punto de vista médico-técnico en estas zonas de nuestro país. Bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo para decirte que son mentiras lo que sostiene el gobierno mexicano, en este caso de los médicos. Ahora, la semana pasada, el viernes, estaba yo en mi programa de radio, estaba leyendo una información de que el ayuntamiento de Nácorichico estaba solicitando un médico general para la comunidad de Mesa de Tres Ríos, que sabemos que es uno de los puntos de la geografía sonorense pues más escabrosos, más encumbrados, ¿verdad? En la Sierra Alta de Sonora. Bueno, pues están ofreciendo para esa plaza un sueldo de más de 36,000 pesos, más 6,000 pesos todavía más de apoyo, es decir, más de casi 43,000 pesos. Y pues de inmediato yo empecé a recibir llamadas de interés por conocer el número, dónde contactarse, etcétera. Entonces, interés sí hay. Lo que pasa es que los sueldos en materia de la salud pública son muy bajos. Otro dato, el IMSS en Sonora. El IMSS en Sonora tiene un déficit de más de 500 médicos especialistas que sí hay en el mercado. El problema es que el sueldo que está pagando el IMSS a los médicos especialistas es muy bajo, a tal medida que a los médicos mejor les conviene ir a emplearse en una farmacia ahí de similares u otra por el estilo, porque pues les sale más redituable dedicarse a la medicina privada en ese caso, aun cuando sea en esas condiciones, como te digo, en un consultorio de una farmacia. Entonces, por un lado, esa es la realidad. No es que los médicos no quieran, lo que pasa es que las condiciones salariales no son las adecuadas. Creo que es un gran desatino del presidente el haber hecho esta contratación, porque en esto va una situación más ideológica que vamos a decir, que una prioridad técnica o con un sentido técnico o de gobierno, o del interés del gobierno mexicano más bien. Es más bien para apoyar a la dictadura de Castro. ¿Por qué? Porque siempre que ha ido un presidente de México a Cuba, nunca es para traer nada de allá, nada que beneficie a México, sino que siempre es para dejar allá. Sí, así ha sido cuando les han vendido petróleo en condiciones, pues, petróleo barato, para decirlo así. Preferenciales, así es. Cuando se han hecho otro tipo de ventas de granos, estoy hablando de décadas anteriores, y en este caso, pues una forma de transferir al gobierno de Cuba, no a la sociedad de Cuba, es con la contratación de estos médicos. Me voy a poner en el ejemplo que acaba de conocerse en este ambiente que se conoció de allá de Bolivia. El gobierno de transición que hubo, que encabezó una dama, no lo recuerdo, estaba aportando el dato de que al gobierno de Bolivia le había costado más de 170 millones de dólares la contratación de médicos cubanos en los últimos, me parece, en los últimos 7, 8 años, bajo el gobierno de Evo Morales. Y eso fue pues una gran pérdida para el país, porque dice, ni eran médicos capacitados, ni era dinero que se transfirió a los médicos, sino que se transfería al gobierno de Cuba. Y es lo mismo aquí. En este caso no ha querido informar, o nunca quiere informar bien el gobierno de López Obrador,
los gastos que está haciendo. Y en este caso de los médicos cubanos, no queda claro cuánto es lo que está implicando la erogación por médico. Lo que sí sabemos es de que quizá apenas el 10% de lo que se transfiera por médico va como salario del médico y lo demás va para el gobierno cubano. Porque has de saber que está prohibido pues allá en Cuba el que un particular vaya y haga negocios con cualquier otro particular allá, sino que se tiene que hacer a través del gobierno y a través del gobierno se les paga luego a los ciudadanos cubanos, pero son salarios pues de miseria, como lo sabemos. Entonces, yo la verdad que no puedo decir más que tienen toda razón la indignación que despertó esto en la comunidad médica mexicana, particularmente en los colegios y las asociaciones médicas en el país, ¿verdad? Que salieron de inmediato a protestar y decirle al presidente que sus argumentos pues son mentirosos y son no están apegados a la realidad de lo que se padece, de lo que hay en el país. Médicos sí hay, lo que no hay son buenas condiciones de trabajo. Claro, ¿no? Y por lo cual ha generado críticas muy, muy fuertes de parte del gremio médico y diferentes grupos de índole social, tanto ONGs como también, evidentemente, de sus adversarios políticos. Y también, aunado a lo que tú comentas, Tocayo, agregaría, además de las condiciones salariales o las condiciones ahí de prestaciones que se les ofrecen a los médicos, el tema también de la inseguridad. En muchos de los lugares en los que estarían ahí requiriendo lo que sería personal médico, pues son muchas veces lugares en los que prácticamente el tema de seguridad es un tema muy secundario, en el que prácticamente están completamente a expensas del crimen organizado en muchísimos de estos lugares, y que sin lugar a dudas este es un factor para decidir al final, de parte también de los médicos, que muchas veces mueven a sus familias, y son elementos también a considerar, que muchísimos municipios de los más de 2.500 que tiene nuestro país, pues prácticamente están a la buena de Dios, como se dice, y que están completamente desarmados en el tema de seguridad pública, y ese seguramente también es un factor, y sobre ese no se dice nada precisamente sobre la implicación y el impacto que esto tiene. Pero si te parece, Tocayo, vamos a una pausa y retomamos aquí los temas de la agenda del corte de caja político del día de hoy. Regresamos. Claro. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político en este lunes, arranque de semana de este Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles, martes y jueves temas de negocios, temas de bienes raíces, de turismo, y el viernes Corte de Caja Jurídico con temas de relevancia del mundo de la abogacía. Pero bueno, en el día de hoy que estamos platicando aquí con el tocayo Jesús Ruiz sobre los temas de la agenda nacional, la agenda política, pero vamos ahora a un tema, después del tema, los temas internacionales, temas nacionales, al tema de temas de la agenda local, de la agenda estatal. Y se cumple, tocayo, un año de lo que sería la muerte de manera pues lamentable del ex procurador Abel Murrieta, un año de este crimen que prometió en su momento resolverse prácticamente, se empeñó la palabra, de pronto esas declaraciones públicas que uno no entiende a veces que se dan y que se dicen no nos vamos a mover de aquí hasta que tengamos resuelto este tema, como se dio después también en el caso de Guaymas, del activista que falleció, y como decíamos ya, a manera de, pues de una u otra forma, lamentablemente, pues quizás esos funcionarios no se deberían de haber movido en su momento ni de Obregón ni de Guaymas, ahí deberían de estar si realmente estuvieran empeñando su palabra como lo hicieron en su momento. Un año, ¿qué te dice la situación que ha derivado de este caso tan lamentable a un año? ¿Cuál es tu balance, tocayo? Pues que el caso de Abel Murrieta es un caso, si lo quieres poner así, emblemático de la impunidad que hay en nuestro país. La relevancia está en que es una figura pública muy conocida, que fue asesinado en plena campaña. Es decir, todos los reflectores estaban puestos ahí sobre el caso. Pero yo lo veo como una situación de impunidad que es común a cientos y a miles de sonorenses que han sido asesinados y cuyos casos no han sido solucionados. Y creo que si quisieron investigar a fondo y llegar a las últimas consecuencias, pues se toparon con algo pues muy fuerte. Es decir, probablemente el asesinato de Abel Murrieta haya sido instrucción de uno de estos grupos del crimen organizado, pues que no solamente ostentan el poder territorial en Sonora, porque sin duda que hay regiones de Sonora donde no gobierna el gobierno, sino que gobiernan los grupos de narcotráfico,
pero pues que también tienen poder económico, que tienen poder político, claro que sí, y también pues tienen muchos intereses arraigados adentro de las corporaciones policíacas. Entonces yo veo que lo puedo sintetizar así, tocayo. Si quisieron, no pudieron. La otra, lo peor es que hubiera sido esa declaración de ir hasta las últimas consecuencias, pues que no haya sido cierta, que haya sido una simulación. No lo creo, la verdad. Yo me voy más por lo primero. Creo que sí hubo, de allí surgió esa declaración, nos vamos a ir allá y no vamos a regresar hasta que lo solucionemos. Yo creo que se encontraron con algo pues muy fuerte que está quizá fuera de nuestra comprensión o de nuestro conocimiento o de nuestra información para saber qué es lo que hubo atrás y que pues garantiza esta situación de impunidad y que yo creo una impunidad que pues ahí va a estar. Yo la verdad no veo, te acordarás del dato aquel que salió de que habían capturado a uno presuntamente ligado a esto, pero fue un tema que duró nada más unos días y luego fue echado por tierra después. Claro. Como te digo, hay intereses ahí muy fuertes que escapan a nuestro conocimiento y que han impedido. Y por otra, porque yo creo que tú y con mucha gente que nos escucha, que nos ve en este momento, estamos convencidos de que cuando los policías mexicanos quieren llegar al fondo de una investigación, sí pueden, sí lo hacen. Claro, ¿no? Y en el Pero caso una de cosa Abel es Murrieta, cuando... exacto, ¿no? Y en el caso de Abel Murrieta, pues un personaje público, como tú bien comentas, que representa muchos más casos que se dan, él por la relevancia que tiene como exfuncionario público y sobre todo por esa experiencia que tenía en la Procuraduría del Estado, que le tocó ser procurador en dos gobiernos de dos partidos diferentes, era alguien que se veía como que de alguna u otra forma tenía ese tratamiento, esa mano izquierda para el manejo de temas tan delicados, tan sensibles como los que tienen que ver con el tema de procuración de justicia, pero que de alguna otra forma, por lo mismo, la procuradora actual, que también estuvo en el sexenio de Claudio Pavlovich, que fue ratificada prácticamente con el gobierno actual de Alfonso Durazo, pues esperaba obviamente mucho mayor resultado, se le creyó en su momento precisamente por lo mismo del al tener una cercanía con el ex procurador Abel Murrieta, el haber colaborado en su equipo de trabajo y por lo mismo el empeño de su palabra pues causó finalmente pues un interés y una expectativa que finalmente ha pasado un año, no se ha cumplido. ¿Tú crees que este caso le va a ser algo que lo va a marcar a la actual fiscal de manera clara durante toda su gestión? No lo veo así, la verdad, porque por otro lado hay que decir que la fiscal ha dado buenos resultados en otros casos y a ver, ¿cuánto es la demanda ciudadana real que hay porque este caso se solucione? Lamentablemente nada más es un tema de círculo rojo, eso hay que aceptarlo. Y mira, cuando fue el asesinato de aquel diputado electo de Castro Luque, ¿lo recuerdas? Hace quizá 8 o 10 años, ahorita se me escapa la fecha. En aquel tiempo tuvo solución porque era una cuestión que estaba dentro de la propia familia y que no pasaba del interés político. En este caso, rebasa, obviamente, evidentemente rebasa las esferas de la política y de los intereses ahí personales del círculo cercano. Hay otras fuerzas más atrás de este crimen, de este homicidio, que yo creo que difícilmente las vamos a conocer. Desafortunadamente así pareciera ya con el tiempo que ha transcurrido ya de este caso y como vemos el papel de los diferentes actores hasta el día de hoy, difícilmente, como comenta el tocayo, pues podremos conocer estos detalles. La propia familia y todos los amigos cercanos pues también es un tema que ya quizás muchos de ellos resignados ven que no tendrá claramente una solución, cuando menos desde el punto de vista público y sobre todo los porqués y los cómo, ¿no? Que es parte ya desafortunadamente de una situación que viven, como bien comentas tú, miles de familias, ¿no? Estos luego son victimados también, y entonces ya se borran las pistas, ¿no? Exactamente, y es una situación desafortunadamente que sufren pues muchas familias sonorenses y de todos los estados de nuestro país. Es una situación lamentable que desafortunadamente se vive día a día. Pero si te parece, tocayo, siguiendo con esta línea desafortunadamente del tema de violencia, pues continúa la violencia contra los comunicadores en nuestro país. Vamos a analizar este tema regresando al corte. Estamos en Corte de Caja Político.
Bien, regresamos aquí a Corte de Caja, lunes de Corte de Caja Político, como todos los lunes y los miércoles. Estamos platicando con el tocayo, el periodista Jesús Ruiz, analizando los temas en este momento de la agenda local, pero también regresándonos un poco a la agenda local y con el tema nacional, pues continúa desafortunadamente, tocayo, el tema de la violencia contra los periodistas, contra los comunicadores en general. Ha pasado prácticamente, pues ya una parte, no tenemos ni siquiera la mitad de este año y ya se están rompiendo récords, desafortunadamente, en el rubro de asesinatos de periodistas. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema que, sin lugar a dudas, tú como buenos periodistas pues de más tiempo, más reconocidos en nuestro estado, pues tienes tú pues un feeling importante sobre este tema y tú puedes de una u otra forma dar una referencia, un contexto sobre una situación que muchos califican como inédita, desafortunadamente? Yo creo que la consecuencia más grave que trae aquí yo divido en dos partes. Uno, los asesinatos en sí, es decir, el empoderamiento de grupos, sea políticos, sea del crimen organizado, que no sienten peligro de asesinar periodistas, es decir, no se sienten en riesgo por el hecho de tomar la decisión de asesinar a un periodista. Es por un lado. Y por el otro, es la impunidad. Es decir, los asesinatos y la impunidad. Los dos son iguales de dolorosos porque en el caso esto de la impunidad, envía un mensaje al resto de la sociedad que entiende, no necesariamente lo comparte, pero entiende la importancia de la función del periodista y entiende que debería al menos haber una preocupación especial de los gobiernos por solucionar los asesinatos de los compañeros reporteros. Pero cuando se ve esto de la impunidad sobre estos crímenes que ronda por ahí como del 90%, es decir, 9 de cada 10 casos no son solucionados de los asesinatos a periodistas, pues estamos viendo esta situación, como digo, que constituye un problema de inseguridad pública, pero también un problema que pega directamente a la libertad de expresión en la forma de la autocensura. Cada vez escucho más, y seguramente tú también, el comentario entre nuestros compañeros que dicen, no, pues de plano, ese tipo de temas ya no lo vamos a tocar. Decisiones de las empresas, a excepción de las grandes empresas que de alguna forma tienen, eso sí, la forma de llegar a protección de los periodistas a través de los mecanismos de gobierno, pero no es el caso de los reporteros vamos a decir, como dicen desde allá en el centro del país, del interior del país o de la provincia, donde pues realmente cada quien se rasca con sus uñas. Y estamos viendo entonces que el asesinato de reporteros, principalmente de reporteros que han tocado temas de la inseguridad, de la denuncia directa en contra de bandas del crimen organizado o también de temas de político de alto impacto, pues son asesinados y están marcados por la impunidad. Y como te digo, y la impunidad trae tras de sí la decisión de la autocensura por parte de los periodistas. Y quizás eso sea una de las consecuencias más nocivas de esta situación que ha tendido a empeorar. Yo no voy a decir que por culpa del Estado mexicano, sí la incapacidad de siempre del Estado mexicano para investigar, porque no es nuevo esto de la impunidad de los casos de los periodistas, pero creo que es un Estado, un gobierno incapaz de proteger no solamente a los periodistas, sino a la sociedad en general. Es decir, va esto junto con pegado con lo que decía hace un momento mi querido tocayo, de que así como en Sonora, en el país hay regiones completas donde no manda el gobierno, pues, donde mandan realmente los grupos del crimen organizado, y eso implica el control de las policías. Es decir, al asesinato de periodistas, no me sorprendería que en muchos casos fueran cometidos por los propios policías que están bajo la nómina o en nómina del crimen organizado, o cuando los cometen los propios sicarios de estos grupos, pues tienen prácticamente la garantía de que las policías de allí, bajo control de esos mismos grupos, pues no van a investigar nada. Yo te diría, aunque ha sido una política de mi parte en todos los años y en todas las veces que he ocupado
cargos directivos y que he tenido gente a mi cargo, más de 30 años en esa situación, y yo siempre he impedido a mis empleados que publiquen cuestiones del crimen organizado haciendo referencia directa a personas, a grupos y a datos específicos, porque no hay, ni las empresas ni el gobierno los va a proteger. Yo creo que es una irresponsabilidad de las empresas periodísticas cuando arriesgan la vida de los reporteros así, encargándoles o dejando que publiquen datos que son sensibles para los grupos del crimen organizado, como sucedió con el caso emblemático aquí en Sonora de José Alfredo Jiménez, ¿no? Del periódico El Imparcial. Correcto. Que creo que allí fue un error, una omisión, una ligereza de parte de la empresa el haber dejado que ese muchacho escribiera los datos y que ante las advertencias que ya les habían hecho a la empresa y a él mismo de esos grupos de que no les gustaba lo que estaban publicando, pues dejaron que siguiera y mira las consecuencias. De ahí tenemos ahorita a padres, a sus padres, a sus hermanos, pues todavía llorando su desaparición, ¿verdad? Porque ni siquiera han tenido el consuelo de encontrar sus restos, ¿verdad? Al paso de tantos años. Entonces, ahorita se da esta situación de la autocensura y yo creo, la verdad, que está justificada por este escenario de impunidad y falta de protección y de incapacidad de este gobierno y de los anteriores. Exactamente, Claro, sí. Y ahorita... peor el escenario ahorita, porque ahorita son más los asesinatos que antes. Claro, que es a lo que iba, tocayo. Ahorita vamos rapidito a un corte para cerrar ese tema. Y la pregunta que yo te haría, había para que me la contestes regresando al corte, es: en tus más de 30 años de trayectoria, ¿es el momento más difícil que vive los periodistas en nuestro país? Ahorita nos lo va a responder Jesús Ruiz. Estamos en Corte de Caja Político. Y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Estamos platicando con mi tocayo, mi amigo Jesús Ruiz, periodista con amplia experiencia en todo el tema de periodismo durante los más de 30 años que lo comentaba ahorita Jesús. Tocayo, estamos en el periodo más violento, más difícil, más complicado para la seguridad de los periodistas en todo lo que te ha tocado de tu trayectoria. Sin duda, sin duda. Esto por el empoderamiento de los grupos del crimen organizado. Pues imagínate, están operando alrededor de 250 bandas en el país. Si tú lo quieres medir así, cada banda que tenga 3, 4, 5 municipios bajo su férula, pues estamos hablando de que casi la mitad de los municipios del país estarían bajo control o asediados por el crimen organizado y donde es muy difícil ejercer el periodismo. Es de alto riesgo en esos municipios. Afortunadamente, aquí en Sonora no lo es todo el territorio, pero sin duda tendríamos que voltear hacia Caborca, tendríamos que voltear para Guaymas, Cajeme, donde los compañeros periodistas allá pues tienen que andar con tiento, tienen que andar con pies de plomo, como decimos, ¿verdad? Para poder no arriesgar la vida de ellos y de sus familias. Sonora está entre los primeros lugares de periodistas asesinados, pero el común es que han sido en esos municipios, incluyendo también a San Luis Río Colorado. Por supuesto, todos, Nogales, ¿no? También el caso de Nogales. El común denominador es el crimen organizado, en la medida que ha crecido, en la que el Estado ha cedido el terreno, en esa misma medida pues han aumentado los asesinatos de periodistas, no necesariamente por intereses del crimen organizado, porque también se juntan con los intereses políticos. Eso es a lo que iba, tocayo. Se calcula que entre un 15 a un 20% de los asesinatos de periodistas en nuestro país y también como un promedio en el mundo está relacionado con temas políticos. ¿Hasta qué punto también los periodistas y comunicadores, por ejemplo en el caso de Sonora y del país, también hay esta autocensura también en el tema, en el tratamiento de los temas políticos, los temas de investigación política, temas de buscar ahí de pronto ahí temas ahí relacionados con actores políticos? ¿Hasta dónde está llegando ya esta autocensura en los temas políticos en nuestro país? En ese sentido, todavía no puedo decir que sea un panorama ya de censura o de autocensura completa, no. Pero sin duda que el conocimiento de los periodistas, que para eso somos periodistas, para tener información, pues nos dicen a las claras siempre dónde hay puntos rojos.
Por eso decía yo que es muy importante las políticas de los medios de comunicación, de las jefaturas de redacción, para poner ojo, para poner la lupa sobre los temas que estén tratando los reporteros y los periodistas, porque con experiencia uno sabe cuándo podían estar tocando temas que podrían significar riesgo, pues. Entonces, eso, mira, el común denominador en esto también de los asesinatos viene siendo mucho de compañeros reporteros que tienen ese temperamento, pues, y ese vamos a decir, ese empuje que los lleva a hacer, a arriesgar de más, ¿verdad? Es decir, casi siempre se les avisa, casi siempre se les dice, reciben mensajes de que si siguen escribiendo esos temas, pues pueden recibir consecuencias. Las más de las veces, los compañeros reporteros han dado aviso a las autoridades de esas amenazas y del riesgo en que están, y es ahí donde el gobierno mexicano pues muestra incapacidad, omisión y en muchos casos complicidad también, cuando se deja solos a los reporteros ante esas amenazas y luego pues terminan esas en homicidios. Casi en todos, te lo puedo asegurar, casi en todos, bueno, en una mayoría, para no ser así tan absolutista, en una mayoría de los casos ya había antecedentes y ya había conocimiento del gobierno de las amenazas que estaban recibiendo esos compañeros. Desafortunado, eso habla de que prácticamente el gobierno muchas veces sería prácticamente un espectador en este tipo de situaciones tan delicadas que realmente están afectando de manera importante al gremio periodístico, que al finalmente es parte de la labor ante la sociedad, el informar, el darles a conocer cosas que difícilmente se pudieran enterar por sus propios medios. Creo que es un tema que vale mucho la pena darle seguimiento. Jesús, tú que tienes amplia experiencia en ese tema, y yo creo que es un tema que vamos a estar platicando próximamente también en los otros programas de Corte de Caja. Pero si te parece, vamos a un corte y vamos a platicar ahí rápidamente en el último segmento de lo que es ya el arranque del proceso de cambio de dirigencia en el PRI, en el caso de Sonora. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, estamos de vuelta aquí en Corte de Caja Político, ya la recta final del programa del día de hoy. Estamos platicando con mi amigo el periodista Jesús Ruiz. Tocayo, ya para el cierre, como parte ahí de tu análisis sobre este proceso de cambio de dirigencia en el PRI, ¿cómo ves ese proceso? ¿Está muy marcado ya quién podría perfilarse como el próximo dirigente? ¿Cómo ves de entrada tu análisis sobre lo que es el proceso? Vamos a estar muy pendientes y lo vamos a platicar en las siguientes intervenciones aquí que nos acompañes en Corte de Caja, pero de entrada, ¿cómo ves este arranque ya de manera oficial de este proceso de cambio de dirigencia del PRI Sonora? Yo lo siento que está bajo control, a pesar de que son, creo que 10, ¿verdad? Los aspirantes que andan ahí, que todos de alguna manera representan a grupos internos del partido, especialmente los que tengan, vamos a decir, el sello de la exgobernadora Claudia Palovich y los que no estaban dentro del círculo cercano de esa gobernadora, que son los que se ven los grupos más fuertes en competencia. Pero yo siento que es un proceso que se ha llevado bajo control, no se les ha salido del huacal ninguno ha salido a despotricar contra las autoridades de ese partido. Y yo siento que hay conciencia de que el partido ahorita no tiene la fuerza por sí mismo como para tener una representación, vamos a decir, que los lleve a triunfos importantes en el 2024 o en estos años en las elecciones previas. Yo siento más bien que el ánimo de estar en la dirigencia del partido es que la oportunidad está en formar parte de la alianza, que parece estar ya confirmada otra vez de los partidos y que pudiera ser exitosa, porque existe la posibilidad de que si se suma toda la oposición, pues pudieran arrebatarle el poder a Morena. Y allí entonces ya no es que gane un partido en lo particular, sino que pues van todos en la bola, como decimos, ¿verdad? Y pues hay que estar allí. Entonces, pondría la misma situación en el PAN. El PAN, al menos el PAN Sonora, pues es un partido que se ha debilitado, pero también el escenario es que van a participar pues en una alianza que, reitero, pudiera ser exitosa en el 2024, ¿no? Pasando por las aduanas de las elecciones que tenemos ya en puerta ahora dentro de unas semanas y las que vienen
las importantes que vienen para el próximo año en el Estado de México y Coahuila también, ¿verdad? Que son elecciones estatales. Entonces, yo pienso que no hay mucho por ganar aquí en el escenario en que están ahorita, donde tienen entre el 10 y el 15% de la expectativa del voto, pero sí será importante estar allí para subirse al barco pues, de esa alianza pues, que va a estar en el 2024, ¿no? Entonces, exactamente. Yo la verdad lo veo por ahí. No creo que llegue la sangre al río en el PRI. Yo creo que coincido contigo ahí, Tocayo, yo creo que muy controlado el proceso, claramente se ve ahí a los que tienen un poquito más de posibilidades, y precisamente sobre cuáles son ahí los que tienen más posibilidades, vamos a preguntarle en la siguiente participación al Tocayo Jesús Ruiz, y es un tema que seguramente en los próximos días vamos a tener ya resultados sobre este proceso que importante al final, como comenta el Tocayo, en este juego político previo, apuntando todo hacia el 2024. Tocayo, te agradezco como siempre mucho tu participación aquí en este corte caja político, agradezco que nos hayas acompañado nuevamente con tu análisis, con tu experiencia en estos temas, y pendientes para tu próxima participación. El agradecido soy yo, Tocayo, y siempre dispuesto, es un agrado estar con tu público, y te reitero las gracias. Muchísimas gracias, Tocayo, y gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de ver este corte de caja político. Como siempre, invitarlos a que puedan vernos el día de mañana y los siguientes programas, y como siempre, desearles a todos ustedes lo mejor para siempre y de sus familias, y como siempre, desearles mucho éxito y adelante. Muchas gracias.